Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Bueno, bienvenidos a todos los que están acá presentes y a los que están conectados por internet para este curso de cómo preparar y dirigir un estudio bíblico. Esta es la tercera y la última lección. La semana pasada la semana antepasada estudiamos el propósito de la enseñanza y de la predicación. ¿Recuerdan? Que el propósito no es informar, tampoco es entretener, tampoco es discutir. El propósito de la palabra es enseñarla para edificación del pueblo. Vimos las 7 características mínimas de un maestro bíblico. Y la semana pasada vimos el punto 3, cómo preparar un estudio sermón, ¿no? Para los que están en internet, si pueden apagar sus micrófonos, sería excelente. Vamos a repasar esto, cómo preparar un estudio sermón. Y vimos 5 puntos, ¿no? El primero es saber seleccionar el tema y el objetivo. Seleccionamos el tema según el grupo, según el objetivo que tenemos. ¿Qué es lo que queremos enseñar? ¿Qué tipo de gente es la que vamos a hablar? ¿Es un grupo homogéneo? Por ejemplo, hombres, mujeres, niños, parejas, ¿no? ¿O es un grupo disperso, distinto, ¿no? Entonces, todos esos factores, seleccionar tema y objetivo. Luego hablamos de seleccionar tipos de estudio. Habían expositivos, habían temáticos, habían textuales, etc. En tercer lugar, habíamos dicho que para dar un estudio bíblico tenemos que aprender a ser disciplinados en cuanto a investigar y estudiar la palabra por nosotros mismos. ¿Recuerdan el ejemplo del mecánico que sabía cuál era la pieza que había que entornillar? Mucha gente agarra y dice, ¿cómo se prepara un tema y de dónde sacas esas ideas, esos ejemplos, esas ilustraciones? ¿Cómo puedes ver un texto que yo lo estoy leyendo y no me doy cuenta y de repente llego a la prédica y en la prédica me abren la mente, me dicen, ¿cómo no lo pude ver? Pues porque uno investiga y estudia con anticipación. Entonces, era el punto 3. El punto 4 era que había que ser disciplinado en coleccionar, recolectar información, recolectar ilustraciones que uno escucha, mucho más ahora que tenemos computadoras en casa, ¿no? Que tenemos teléfonos, iPad, tablets, donde podemos archivar información. Entonces, si muchos de ustedes, por ejemplo, comparten una enseñanza, un video, comparten un mensaje que alguien... Entonces, todo eso yo lo voy recopilando, yo lo voy coleccionando, ¿no? Para guardarlo para en el futuro. Lo guardo bajo los temas que a mí me parecen, ¿no? Envidia, codicia, chisme, diferentes temas que a mí se me ocurren. Entonces, la próxima vez que yo entre a mi computador, tengo un directorio con ilustraciones, estudios que hablan de ese tema, entonces tengo material recolectado. Y por último, hablamos de ordenar, darle forma a nuestros estudios para que sea más fácil de entender. En la página del YouTube de la iglesia y en el Facebook van a encontrar el estudio de la semana pasada, si es que quieren repasar el estudio.
Después vimos métodos de enseñanza. ¿Cuál es el objetivo de los métodos de enseñanza? Que podemos variar, que no necesariamente tenemos que usar siempre el mismo método, que cada estudio podemos tener un tema y sin embargo hacerlo diferente, de tal manera que la gente se sienta activa, dinámica, ¿no? Participando en diferentes formas en el estudio bíblico. Y esto es importante, ¿no? Esto es muy importante. Hay tres cosas que debemos tener en cuenta para una prédica o para un estudio bíblico. Escuchen bien, ¿eh? Para una prédica o para un estudio bíblico, hay tres cosas que hay que tomar en cuenta. Primera, contenido. ¿Es el contenido bíblico? ¿Es el contenido interesante? ¿El contenido está bien desarrollado? El contenido. Segundo, es el bosquejo o el orden o la forma que le vamos a dar al estudio, ¿no? En el caso de una prédica es el bosquejo, ¿eh? Cuando decimos punto 1, punto 2, punto 3, si tiene que estar relacionado, y entonces eso también, cuando yo regrese de Lima, vamos a empezar la tercera parte del curso, que tiene que ver con la predicación específicamente, ya no los estudios bíblicos, sino la predicación. Algún día que yo tenga que dar una charla, entonces vamos a hablar acerca específicamente de eso. Entonces, aprender a bosquejar, aprender a presentar las ideas en forma ordenada. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es la forma o los ademanes, ¿no? Es la parte visible o externa, que también hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a, por ejemplo, costumbres. Por ejemplo, un predicador está parado y está en este plan. Bastoncillo se llama. Bastoncillo. Utilizan algo para apoyarse cuando están en público, por ejemplo, ¿no? Han visto a gente que cuando habla tiene que agarrar el micro, quiere agarrar el micro siempre, porque siente apoyo agarrando el micrófono. Hay gente que tiene ademanes que no siempre son buenos, ¿no? Yo conozco un amigo que, por ejemplo, que él siempre que predica levanta la mirada hacia la izquierda y piensa, ¿no? Y entonces está mirando no mira al público, sino mira hacia la izquierda. Y dicen que uno mira hacia la izquierda cuando va a mentir. Entonces, mucha gente lo critica porque él, como esa costumbre tiene que mirar a la izquierda, entonces dice, me está mintiendo, no me está diciendo la verdad. Si mira a la derecha, entonces me estaría diciendo la verdad, pero como mira a la izquierda, entonces, ¿no? O, por ejemplo, además a la hora de hablar. Entonces, y entonces, esa es la tercera cosa que hay que tomar en cuenta. Uno, es el contenido. Dos, es el formato. Y tres, es la forma o los ademanes. ¿De acuerdo? Entonces, los métodos de enseñanza que hemos visto la semana pasada son métodos que te permiten hacer el estudio de una manera más dinámica, atractiva, agradable. Tienes el contenido, perfecto. Has preparado el esquema para que sea un bosquejo claro, perfecto. Y ahora hemos visto los métodos que uno puede utilizar para darle forma al estudio y hacerlo atractivo. ¿Recuerdan? Vimos los diferentes métodos, ¿no? 8, ¿no? El de la conferencia, que es el primero, ¿no? Este de aquí, este es el de la conferencia. Luego vimos el estudio abierto, donde todo el mundo discute abiertamente. El tercero, que uno dicta el tema y el resto participa, ¿no? Este es una cosa así, ¿no? Yo estoy dictando el tema, ustedes pueden participar y preguntar. El cuarto es buscando lluvia de ideas. O sea, hay una mesa redonda
alguien que dirige, aquí abajo hay alguien que dirige, y alguien que va tomando los apuntes, punto 1, punto 2, punto 3, ¿no? Luego dividir en grupos para discusiones, grupos más pequeños para discusiones. Luego cuando le entregas un tema para que lo desarrollen ellos solos, de esa manera se entrenan en sus capacidades de investigación, de estudio. Y luego tienes lo que se llama el auditorio, no el auditorio, no, tiene un nombre, ¿cómo se llama? Advisory Board. Sí, cuando tienes delante, tienes a 2 o 3 expositores que hablan del mismo tema, que pueden hablar. Panelista. Un panelista, ahí está, este es el panel, ¿no? Este es el panel, ¿no? Y por último, la ayuda, ayudarse de algún tipo de ayuda visual, ¿no? Entonces hemos hablado de 8 posibilidades, y puedo variar, en mis estudios bíblicos puedo variar cuando yo quiera, ¿no? Puedo variar para hacerlo más dinámico, para que no sea siempre el mismo formato, ¿de acuerdo? Muy bien. Hoy día vamos a tocar 2 puntos más. Consejos prácticos que hay que tomar en cuenta y preparados para evangelizar. ¿De acuerdo? Nos vamos con el punto 5. Consejos prácticos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el lugar no sea demasiado grande. Un lugar grande trae frialdad, ¿no? Cuando el lugar es muy grande y hay 3 o 4 personas, se sienten perdidas. Entonces, si voy a dar un estudio bíblico, tengo que buscar un lugar que sea acogedor, que sea agradable, que no haya el eco de la soledad, ¿no? En un salón inmenso. Y si es un salón grande el que me toca usar por X razones, entonces puedo acomodar una esquina con algún tipo de biombos para hacer una cosa más calurosa, ¿no? Más como de familiar, esa es la palabra, más familiar. Entonces, punto 1, el local, ¿no? Que no sea muy grande y que tampoco sea muy pequeño, ¿no? O sea, si tengo una sala pequeña y no voy a meter 12 personas en esa sala porque va a ser incómodo, pues, o sea, no se pueden mover, no pueden escribir, ¿no? Entonces, tenemos que no sea muy grande, que no sea muy pequeño, ¿sí? que no esté saturado de cosas, demasiado amontonado, ¿no? Es decir, si bien es cierto, el tamaño es correcto, pero tengo un montón de sillas, un montón de libros, un montón de cajas, o sea, y uno ya no se siente en un lugar agradable, te sientes en medio de un almacén, ¿no? Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta, ¿eh? ¿Ok? Muy bien, seguimos. Que no sea un lugar sofocante, sin ventilación, especialmente en verano. Que no sea un lugar muy frío en invierno. ¿Por qué? Porque eso te distrae, te saca de cuadro. Aunque el tema sea muy interesante, estás con el calor ahí, ¿no? O estás... Y entonces no se concentran en el estudio. Entonces la temperatura, sí. Yo recuerdo cuando era joven y bella, tenía estudios bíblicos con Janet, con Jessica, y nos íbamos al parque. Al parque. Al parque y nos sentábamos en el pasto, claro. Y con el mar, la vista del mar. Precioso. El estudio era súper agradable, ¿no? Precioso. Para jóvenes. Sí, digamos. Sí, especialmente con jóvenes. Sí. Yo he tenido estudios bíblicos en la playa. Claro. ¿No? Estábamos en la playa con el solcito, de ahí nos metíamos a bañar, salíamos frescos y luego nos sentábamos alrededor de las toallas, teníamos nuestro estudio, terminando el estudio, o sea, una cosa agradable, ¿no? Que el estudio bíblico se hace agradable. Muy bien, entonces, ni sofocante ni con mucho frío. Que tenga suficiente luz para que la gente pueda leer, ¿no es cierto? Para que la gente pueda leer bien, especialmente a nuestra edad, ¿eh? Que tenga suficiente luz.
Y hay que tener cuidado a veces que el grupo sea demasiado grande. Esto es importante. Cuando el grupo es demasiado grande, lo que es recomendable es un salón de acorde al grupo y el método es la conferencia. Es decir, si somos 15 personas o 16 personas, el mejor método es la conferencia. Es decir, una persona se para adelante y habla. O, en todo caso, dividir a las personas en grupos pequeños para discutir. Pero si el grupo es muy grande y hacemos una dinámica abierta donde todo el mundo pueda hablar, ustedes se imaginan lo que es eso. Son 15 personas que pueden discutir y eso se convierte en un lío. Exacto, en un lío. Entonces, a veces el grupo es demasiado grande. Cuanto más grande es el grupo, tanta mayor dificultad en el aprendizaje. Lo mejor es dividir el estudio en dos. ¿Cuál es el número ideal para un grupo? Yo diría que 10. Máximo. Máximo 10. Yo diría de 8. 8 sería lo ideal, de 8 a 10 creo que es lo mejor. Más allá de 10 ya se convierte en difícil. Y cuando tienes un grupo de más de 10 personas, el que dirige el estudio bíblico tiene que tener mucha muñeca. Tiene que tener mucha muñeca para poder dirigir a un grupo tan grande. Porque es fácil que un grupo tan grande se comience a dispersar, ¿no? Y siempre nosotros conocemos de personas que están en el estudio a veces que quieren hablar mucho, otros no hablan nunca. Entonces, si el grupo es muy grande, necesitas tener mucha muñeca para poder manejar. No, espérate por favor, ya hablaste demasiado, deja que otros hablen. Entonces, es toda una técnica para poder controlar un grupo grande. Un grupo pequeño es más fácil. Entonces, yo diría de 8 a 10 personas es el número que yo considero para mí es más cómodo. Yo digo que para empezar, hasta 8 es mucho. Por 6, si empiezas. Claro, si empiezas, no, cuando empiezas puede ser con uno. Tú y dos. Cuando empiezan con 1 o 2 personas es suficiente. Y luego ahí puedes ir aumentando. Pero empezar de cero, con 1 o 2 personas es suficiente. ¿No? ¿De acuerdo? Otra cosa. Sillas cómodas. ¿No es cierto? Es decir, si ofrecemos un buen lugar, buen tamaño, ventilado, buena luz, ¿no es cierto? El grupo más o menos de 8 a 10 personas, hay que darles cierta comodidad. No le den sillones para que se duerman, porque mientras más cómodo es el sillón, hay mucha más tentación de quedarse dormido. Se les da una silla que sea cómoda, pero que no sea incómoda, porque si le dan una sillita como la que ven en pantalla, ese hombre después de 10 minutos quiere salir de ese estudio ya, lo antes posible, ¿no es cierto? Entonces, es algo que uno tiene que tener en cuenta, incluyendo con nuestras sillas en casa. Si tenemos 8 sillas, no invitemos a 10, porque si vienen 10, entonces luego hay que darle una banquita y la otra banquita, y eso ya es incómodo. Entonces, sillas cómodas. Otro consejo importante: estar seguro de que todos saben y pueden llegar con facilidad al lugar de reunión. La dirección correcta, teléfono, indicaciones. Es importante que la gente sepa cómo llegar. A veces hay personas que son fáciles, que tienen una dirección fácil de llegar, ¿no es cierto? Tú le dices, ¿sabes quién? Es en la Industriestraße 2. Entonces la gente, llega a Industriestraße 2. Pero si no ponemos carteles acá afuera, la gente no sabe, porque Industriestraße 2 es todo este complejo. Entonces tiene que ser aquí, en el segundo piso, o sea, tienes que indicarles, ¿no? Y si es en tu casa también, si tu dirección es fácil de llegar, no hay problema. Si el GPS la localiza, pero si no, dar la referencia, dar tu teléfono para que si no llegan, puedan llamarte. Sí, eso es. Una referencia. ¿Qué podemos hacer? La 3 y 4 de ¿Qué Avenida podemos Pardo. hacer?
No, ¿qué podemos hacer? Eso es, ¿no es cierto? Entonces hay que tener este consejo más. Otro punto más. Biblias. Importante tener Biblias para poder prestar. Biblias para poder prestar. ¿Ya? Nosotros hemos tenido la bendición que nos regalaron esas Biblias, y entonces si uno puede llevarse a su casa y tener unas 3, 4 de esas Biblias, si llega algún momento alguna visita, tienes una Biblia para regalarle, ¿no? Entonces, también. Pero de todas maneras hay que preocuparse de tener a la mano 3, 4, 5 Biblias que podamos prestar. Y también es bueno, si el estudio es más avanzado, si el estudio no es de principiantes, cuando es de principiantes, es bueno que todos tengan la misma Biblia. O sea, si el estudio es de principiantes, que todos tengan la misma Biblia, porque algunos de ellos van a llegar con diferentes Biblias, y a veces son diferentes versiones, y como ellos recién están empezando a estudiar la Biblia, van a decir, pero no dice lo mismo, no dice lo mismo, la mía dice distinto. Y entonces dicen, no es lo mismo, sino que es otra versión. ¿Por qué es otra versión? ¿Por qué hay diferentes versiones? Y esto los confunde. Entonces uno debería tener la misma versión de Biblias. La que nosotros usamos, la que a mí me gusta mucho, es la Reina Valera del 60. Yo sé que hay otras nuevas. Algunos pastores prefieren, por ejemplo, la contemporánea. La nueva versión internacional casi nadie la está usando porque han quitado varios versículos bíblicos y no nos gusta eso, pero sí. Y después hay la versión actualizada, unas diferentes. Entonces es bueno tener Biblias de la misma versión para poder prestar, y también porque hay hermanos que llegan al estudio bíblico y se olvidaron la Biblia en casa, ¿no es cierto? Entonces ya tienes una Biblia para prestar. Cuando el estudio es más avanzado, cuando ya tienes personas que tienen mayor madurez en la fe, entonces es bueno tener otras versiones de la Biblia, porque esto va a enriquecer el estudio. En algún momento puedes decir, mira, este pasaje está un poquito complicado, a ver, léela en tal versión, a ver qué dice. Y entonces enriquece. Pero cuando ya el estudio es un poquito más avanzado. ¿De acuerdo? Entonces, Biblias hay que tener. ¿Ah? Y, naturalmente, lapiceros de colores, para escribir, simplemente en la mesa. Hay personas que no les gusta pintar su Biblia. O sea, hay personas que tienen su Biblia desde hace años, que tienen pequeñas anotaciones muy leves al costado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay otros que somos fanáticos de pintar, subrayar, escribir, y entonces yo tengo ahí mi colección de todas mis Biblias que he usado, ¿no? Y que termino de estudiar toda la Biblia y está completamente pintada, garabateada, ¿no? Y entonces y probablemente está destrozada, si se caen las hojas, se me cae la carátula, se me cae todo. Entonces compro una nueva y vuelvo a empezar a estudiar la Biblia y nuevamente a pintar y entonces la voy coleccionando. Entonces tienes un estudio bíblico, y si alguien encuentra un texto bonito y entonces dice, ay, qué bonito este texto, márcalo, le digo yo, ¿no? Apúntalo. Entonces hay que tener en la mesa para el que necesite, no para todos, pero para el que quiera, lapiceros, lápices de colores, y para que pinten, para que marquen, ¿no? También hay que tener cuadernos de notas o papeles para que la gente pueda apuntar. Una recomendación es que si voy a dar un estudio bíblico, las personas que asistan deberían tener un cuaderno de notas para apuntar el estudio, ¿no es cierto? Es decir, no solamente venir a escuchar la palabra y, qué bonito, sino tener un cuaderno para ir tomando notas de lo que van escuchando. Recomienden eso cuando alguna vez tengan un estudio bíblico. Y por último,
siempre tener alguito en la mesa, no nada complicado. Cada estudio bíblico no debería ser una comilona, ¿no es cierto? Claro que si es comilona sería una bendición, pero no necesariamente tiene que ser. Entonces, acá tiene sus chocolatitos, ¿no? Entonces ya esto queda. Ya esto. Entonces, tener en la mesa por lo menos agua, ¿no? Algo para tomar un cafecito, un tecito, ¿no? Algo para hacer la cosa más ágil. Se mantienen despiertos también con caramelos. Exacto, tener caramelos que te da azúcar para estar despiertos. Muchas veces las personas vienen después de cenar en casa y entonces están cansados, entonces un poquito de azúcar les ayuda a mantenerse despiertos. ¿Estamos bien? ¿No? Entonces repasamos. Entonces hablamos de, rápido, ¿cómo debe ser el lugar? Agradable, No sea ni grande ni acogedor, Cómodo. no muy grande, no muy pequeño, mucha luz, aire, ¿no es cierto? No muy frío, no muy caliente. ¿Y qué más? Y bueno, que sea un lugar que valga la pena. Que las sillas no sean grandes o chiquitas o demasiado cómodas. O sea, buscar una cosa que la gente se sienta bien, pero que no se pongan a dormir. Y siempre tener Biblias, lapiceros de colores, notas de apuntes, ¿no? Y si ustedes van a empezar un estudio bíblico, hoy en día tenemos la Biblia de apuntes, donde le permite a la gente escribir al lado, cosa que me parece genial. Y las personas, ahí está, estas son Biblias de apuntes, ¿no? Que están vendiendo ahora, que es, aquí está el texto, acá está el texto, y acá está en blanco, y aquí está en blanco. Hay diferentes versiones, esta es la versión estándar, hay una versión de grande para púlpito también, y entonces esto puede servir, o si no, pueden tener un bloque de notas o libreta de apuntes, donde la gente pueda tomar nota de lo que está escuchando. Acabamos, antes de empezar el estudio, le mostré este video de esta chica que sentía que cuando ella estudiaba la palabra, o escuchaba una prédica, o escuchaba un estudio, y llegaba a su casa, sentía que se perdía demasiada información de lo que ella había recibido. Entonces ella decidió hacer sus libros de apuntes, ¿no? Y entonces ella se compró sus libros de apuntes, aprendió a escribir con letra bonita, y entonces cuando llegaba a su casa, repasaba todo lo que había aprendido. Y él tomaba sus notas, y cuando algún versículo le gustaba, lo dibujaba al costado con letras bonitas, y entonces fue construyendo su libro de apuntes, su cuaderno de apuntes, y comenzó a tener prédicas. Otro libro era de estudios bíblicos, otro eran devocionales privados, personales, y entonces a la hora de la hora tenía un montón de información que ella había escuchado alguna vez. Y cuando uno hace eso, cuando tomas los apuntes y transcribes lo que has aprendido, muchas veces te memorizas la Biblia. Porque si te pones a diseñar a un costado, te pones a diseñar un versículo bíblico en letra bonita, ese versículo bíblico te lo vas a memorizar. ¿Perdón? A ver. Julita Ruz, apaga tu micrófono. Julita. Ya. Sí, ya lo apagué, disculpa. Que vengo regresando de Lucerna y se me hizo tarde. Ok, apaga tu micrófono porque estás sonando mucho. Gracias, muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando tenemos estos cuadernos y después del estudio vamos a ver otra vez ese video para los que no pudieron ver, pero me encantó. Y es una chica cristiana que hace esto como ejemplo para que tomen notas ustedes mismos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí
consejos prácticos para el estudio bíblico. ¿Ya? Muy bien. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta? Yo quería preguntarle algo. Sí. Muy buenas noches, primero que todo. Buenas noches, Hugo. Cuando nosotros iniciamos, por ejemplo, un estudio bíblico, tenemos que estar preparados, por decir, si vienen más de 10 personas para un estudio bíblico, Sí. tenemos que estar en capacidad para, en ese momento, decir, uy, muy grande el grupo, lo tengo que dividir. Claro. Tengo que cambiar la estrategia para hacer 2 grupos, o tengo que comenzar a mover qué tipo de estudio voy a hacer, porque estar preparados en todo momento. Es claro, es que eso es cierto. Ahora, puede ser que una sola vez, ¿no? Puede ser que por X razones una sola vez alguien traiga invitados, entonces quizás por una vez no hay problema, pero si ya el estudio crece y se convierte en un número grande, inmediatamente hay que pensar en multiplicarlo por 2, ¿no? Y buscar a alguien que se encargue del otro, porque si no vamos a terminar nosotros con estudios bíblicos todos los días. Y está muy bien la idea. A la hora en que crece hay que multiplicar. Es una forma para alcanzar al mundo para Cristo también. Excelente pregunta, Huito. Bien. Entonces, continuamos ahora. Y aquí viene el punto interesante. Vamos a entrar al punto 6. Lo que hemos visto hasta ahora, ustedes han aprendido hasta ahora cómo preparar un estudio bíblico, requisitos de un maestro. Hemos hablado de los diferentes métodos que podemos usar para enseñar. Hemos hablado de unos consejos prácticos para hacerlo. Pero hay algo que ocurre que es muy común, y es que a los estudios bíblicos muchas veces llegue gente que, uno, no conoce al Señor, y 2, puede que sea creyente o que diga ser creyente, pero que no lo sea. Vamos a encontrarnos son muy pocas personas en el mundo que entran a un estudio bíblico y si tú le preguntas, ¿eres cristiano?, que te diga no, a menos que sea musulmán, ¿no? Pero la mayoría de personas te dicen, claro, cristianos es hasta el burro, o sea, todo el mundo es cristiano. Nací cristiano, yo soy de una iglesia cualquiera y ahí somos cristianos todos. Entonces ya sabemos que nos encontramos con un caso de una persona que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y entonces, si vamos a dar un estudio bíblico, por más que sea de edificación, siempre nos vamos a dar con este caso, que de vez en cuando nos vamos a encontrar con gente que no ha hecho una decisión personal por Cristo, no ha tenido ese paso de la conversión, del nuevo nacimiento. Y entonces tenemos que estar preparados para guiarlos a los pies del Señor. Ahora, en ese momento, el Espíritu Santo tiene que guiarte, porque hay infinidad de maneras de que una persona llegue a conocer al Señor. O sea, los temas son infinitos. ¿Cuál es el tema que lleva a una persona a los pies del Señor? Puede ser el Espíritu Santo, puede utilizar cualquier tema. Yo me he encontrado con personas en mi vida, que a veces llego a Lima, voy a una iglesia, ¿no? Y lo que pasó con este señor, llegamos a una iglesia en Monterrico y cuando termina el estudio, o sea, la prédica, yo me paro para saludar a su hijo, porque su hijo estuvo acá en Europa, entonces yo me iba a acercar al hijo y en el camino se me cruza el papá de este muchacho, y me dice, Carlitos, yo soy tal. Le dije, mira, qué gusto. ¿Tú no te acuerdas de mí? Le dije, no, la verdad es que no. Bueno, yo conocí al Señor contigo, man. Así. ¿Dónde? En una reunión en la casa de este muchacho, este amigo nuestro, y entonces tú predicaste, y yo, o sea, en ese momento, ¿qué tema haber predicado? No, ni idea. Pero el Señor utilizó ese tema
para que él llegara al Señor. Hay gente que yo conozco que ha llegado al Señor escuchando una prédica de Apocalipsis. Mi esposa llegó al Señor viendo una película sobre la segunda venida de Cristo, ¿no? O sea, pero aparte de todo esto, lo que el Espíritu Santo puede usar para guiar a una persona a los pies del Señor, hay una serie de métodos y de ayudas que sería muy bueno conocer. Les voy a presentar varios métodos, ¿ya? Les voy a presentar varios métodos. El primer método es un método que se utiliza generalmente con niños y ayuda a niños y adultos también, para abrir la conversación. Y se llama ¿de qué color es tu corazón? O también le llaman el libro sin palabras, ¿no? Entonces tiene diferentes nombres este librito, ¿ya? En la parte inicial dicen ¿de qué color es tu corazón? En la parte de atrás dice fecha de mi decisión por Cristo. ¿Ok? Acá. ¿No es cierto? Entonces, ¿y cómo se utiliza este método? Es muy fácil. Negro. Negro representa mi situación de pecado. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿qué dice acá? ¿Qué color es este? Negro. ¿Puede ser tu corazón negro? La gente, no, ¿cómo va a ser mi corazón negro? Y entonces tú le preguntas y le dices, ¿alguna vez has mentido? Sí. ¿Una vez o muchas veces? Muchas veces. Y entonces, si has mentido muchas veces, para Dios, ¿qué cosa eres? Eres un mentiroso. ¿Alguna vez has mirado a una mujer indebidamente? Dice la Biblia que si la miras en tu corazón has adulterado. ¿Alguna vez lo has hecho? No sé qué digan las mujeres, pero todos los hombres dicen, sí, claro, obviamente, ¿no? Pues bien, entonces para el Señor eres un adúltero. ¿Alguna vez te has robado algo? Sí, claro. Entonces para el Señor eres un ladrón. La pregunta es, con un corazón mentiroso, adúltero y ladrón, ¿crees que podrías entrar ante la presencia de Dios, que es santo? Entonces el corazón negro. O el corazón rojo. La sangre de Jesucristo es lo que vino Cristo a derramar. ¿Y sabes por qué? Porque esa sangre tiene la capacidad de limpiar tu corazón. Y por eso Cristo aceptó todo. Porque su objetivo era morir en la cruz y derramar su sangre para poder limpiar tu corazón negro. Y cuando el Señor te limpia, ¿qué color es? Quedo limpio por la sangre de Cristo. Y mi corazón ahora, ya, limpio, ahora sí puedo acercarme a Dios. Ahora puedo acercarme a Dios, ¿no? Y luego viene el amarillo, que es porque cuando nos acercamos a Dios, realmente descubrimos, esto se supone que debe ser color oro, ¿no? Entonces, realmente descubro la gloria de Dios en mi vida. Y por último, verde, que significa paraíso, ¿no? En Cristo tengo vida eterna y aquí en esta vida tengo paz. ¿Quieres recibir al Señor en tu corazón? ¿Entiendes que Cristo murió por tus pecados? Y entonces, si la gente te dice sí, ¿no? Por ejemplo, es un método que uno lo lleva en la cartera, en la billetera, y te sirve si en algún momento te encuentras con alguien que quieres evangelizar. Otra cosa que utilizan hoy en día son estas pulseritas. Justamente mi hijo llegó a la casa para traer nos trajo de regalo, y acá tienes lo mismo. Acá aquí ven.
Uno es corazón, uno es entre, dividido, luego el Cristo, y el otro es una pregunta. Esto es para cuando tú lo llevas puesto y la gente ¿qué tienes en la pulsera? ¿Qué es eso? ¿Ah? Entonces, tu corazón, ¿de qué color es tu corazón? Está separado de Dios, la división. Cristo es el puente que te acerca a Él. ¿Quieres acercarte a Dios? ¿No es cierto? Este es otro método, ¿no? Otra cosa que podemos hacer también es tener estos chicks, ¿no? Estos los tenemos en alemán, pero existen en español, que uno los puede comprar y los puede distribuir. Estos también son material evangelístico que uno como dibujitos que le permite al Espíritu Santo hablar a la gente que está buscando al Señor. ¿De acuerdo? Todos son estos métodos evangelísticos. El que vamos a ver ahorita es el que yo he usado durante mucho tiempo. Son las 4 leyes espirituales. ¿Ha oído usted las 4 leyes espirituales alguna vez? Van a ver en pantalla cuáles son. Y tomen nota porque estas son las cosas que uno tiene que explicar para que la gente entienda lo que es el Evangelio. Primera ley. A ver un ratito. Muy bien. Vamos a poner... muy bien. A ver. Muy bien. Primera ley. Así como hay leyes naturales que rigen el universo, también hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. La primera ley es que Dios le ama y le ofrece un plan maravilloso para su vida. Aquí dice: las referencias contenidas en este folleto deberán ser leídas preferentemente en la Biblia, siempre que sea posible, para que la gente vea que tú estás leyendo de la Biblia misma y que no son tus pensamientos. Entonces, la primera ley que tienes que explicarle a la gente es que Dios los ama. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que necesita saber que hay amor para Él, de parte de Dios. Que Dios no es lejano, que Dios realmente nos ama, como un padre a sus hijos. Y cuando uno tiene hijos, puedes entender perfectamente el amor que Dios tiene por nosotros. Hace un tiempo atrás yo les prediqué a ustedes acerca de que no hemos nacido para amar. ¿Recuerdan? No hemos nacido para amar. Hemos nacido para ser amados, que es diferente. Por eso es que todo el mundo quiere ser amado, pero amar no es natural. Amar no es natural. Ser amado es lo que queremos, ¿verdad? Ser amado es lo que queremos. Entonces, inclusive cuando a veces nuestros padres se quejaban, ¿no?, de que nos vamos de viaje y entonces nuestros padres nos dicen: nunca me llamas, no me escribes, porque ni siquiera hacia los padres tenemos ese amor natural, ¿no? No hemos nacido para amar, sino para ser amados. Todo el mundo quiere ser amado, ¿no? El único amor natural que hay en nuestro corazón, el único amor que no tiene barrera alguna, es el amor a los hijos. Ese amor no lo tienes que ni fingir, porque brota en forma absolutamente natural. ¿Por qué razón? Porque es la imagen de Dios en nosotros. Porque por medio de eso Dios nos está diciendo: de esa manera yo te amo. Y uno por sus hijos está preparado para hacer todo. Uno está preparado por sus hijos para hacer todo. A veces cuando tú te sientes solo, deprimido o triste, tienes que recordar cómo amas tú a tus hijos. Porque así como tú amas a tus hijos, más te ama Dios a ti.
Y entonces la gente tiene que saber que Dios los ama, ¿no? Y que el amor de Dios incluye un plan maravilloso para su vida. ¿Mm? El amor de Dios, ahí están los versículos bíblicos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tal amor tuvo Dios para entregar a su Hijo por nosotros? Ese es el amor que Dios te tiene. El plan de Dios dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es una vida completa y con propósito. Juan 10:10. Y la palabra abundancia no se refiere a la abundancia material, sino abundancia integral del corazón, del alma. Entonces le hace la pregunta: si Dios te ama y Dios quiere para ti una vida llena de paz, de tranquilidad, de seguridad, de confianza, ¿por qué razón el hombre no la está experimentando? ¿Por qué la mayoría de seres humanos no experimentan este amor? Entonces, segunda ley. ¿Qué dice la segunda ley? El hombre es pecador y está separado de Dios. Por lo tanto, no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. No puede. ¿Por qué? Porque estás separado de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue creado para tener compañerismo con Dios, pero debido a su voluntad terca y egoísta, escogió su propio camino y su relación con Dios se interrumpió. Esta voluntad egoísta, caracterizada por una actitud de rebelión activa o indiferencia pasiva, es una evidencia de lo que la Biblia llama pecado. Y noten estas dos palabras. Una rebelión activa es cuando el hombre dice: no quiero saber nada de Dios, no me hables de Dios, no quiero saber nada con Él, yo quiero ir por mi camino y ya, ¿no? Y listo. O una indiferencia pasiva. Sí, no está bien, no, tranquilo, no. Ven a la iglesia, bueno, sí, de vez en cuando hay comida, vamos, ¿no? Entonces, tienen una indiferencia, pero pasiva. No son agresivos, pero son pasivos. Pero cualquiera de las dos posiciones es pecado. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado por Dios y para Dios. Fuimos creados para tener una comunión con Él. Entonces, ¿qué es lo que impide que podamos experimentar la vida de Dios, la vida plena de Dios, el amor de Dios? Es el pecado. Y ahí está. El hombre está separado, porque la paga del pecado es muerte, o sea, separación espiritual de Dios. Y este diagrama ilustra que Dios es santo y que el hombre es pecador. Un gran abismo los separa. Las flechas señalan que el hombre está tratando continuamente de alcanzar a Dios para establecer una relación personal con Él a través de sus propios esfuerzos, tales como vivir una buena vida, o filosofía, o religión, pero siempre falla en el intento. Ahora, lo que les estoy enseñando es esto, ¿no? Ustedes tienen este librito, entonces tienen la primera ley con los versículos, y luego viene la segunda ley con los versículos, y tú estás leyendo esto con la persona. Entonces ya tenemos la primera ley, sí. ¿Se puede regalar así siempre a las personas también sin necesidad de ser expulsado? Siempre, tú puedes regalar todo lo que quieras, pero lo mejor es que lo leas con él, porque al final lo vas a invitar a hacer una decisión por Cristo. Entonces, la primera ley, el amor de Dios por nosotros, tiene todo para nosotros. La segunda ley, el hombre no puede experimentar eso porque está en una situación de pecado, alejado de Dios. Y entonces nos vamos a la tercera ley. La tercera ley, es este pedacito acá, dice: Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. Solo a través de Él
puede usted conocer a Dios personalmente y experimentar su amor y el plan para su vida. La tercera ley. Entonces, la única manera en que el hombre puede encontrarse con Dios es por medio de Jesucristo. Versículos, Romanos 5:8, Él murió en nuestro lugar, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él resucitó entre los muertos, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, apareció a Pedro y después a los 12, después apareció a más de 500. Si ustedes notan, el primer tema es que Cristo murió por nosotros. Y el segundo tema es que Cristo resucitó, ¿no? Entonces, ¿por qué Cristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre? ¿Por qué? Porque Cristo cargó sobre sus hombros mi pecado y murió por ellos en la cruz. Pero si hubiera muerto y hubiera quedado ahí, habría sido un hombre común y corriente, que murió, pero al resucitar se convierte en el único que tiene poder sobre la vida y la muerte, y por lo tanto el único que puede darme perdón por mis pecados. ¿Entendieron? Y naturalmente viene el símbolo, el emblema de que Jesús es la cruz que hace, que permite que Dios se encuentre con el hombre. Jesús es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este diagrama ilustra que Dios ha cruzado el abismo que nos separa de Él, al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz en nuestro lugar para pagar la condena por nuestros pecados. Pero no es suficiente tan solo conocer estas tres leyes. Hay que ir a la cuarta. La cuarta. Debemos individualmente recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Solo así podemos experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando la persona le dice, punto 1, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Punto 2, no puedes experimentar ese plan de Dios porque hay una barrera que te separa de Dios que se llama tu pecado, Un abismo. ¿no? Punto 3. No puedes experimentar también el amor de Dios. ¿Qué? Cuando dices en la segunda ley que no puedes experimentar por tu pecado el propósito de Dios El amor de Dios. y el amor de Dios. Tampoco. Y entonces, punto 2, no puedes experimentarlo por el pecado. Punto 3, Dios proveyó una solución. ¿Y cuál era esa solución? Que Cristo viniera a este mundo, agarrara tus pecados, los llevara a la cruz y muriera por ellos. Al morir en la cruz, estaba pagando el precio por tus pecados. Y al resucitar, se convierte en el único que puede darte vida. Pero no basta con eso. Hay un punto más. Debemos recibir individualmente a Jesús en el corazón para que todo ese plan sea efectivo, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en ese momento recibimos a Cristo por medio de una invitación personal. Cristo dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Al recibir a Cristo significa volverse a Dios, abandonado nuestra vida egocéntrica, confiando en Cristo para que venga a nuestra vida y nos perdone nuestros pecados. Entonces, ¿cómo hacemos para experimentar todo lo que Dios tiene? Es fácil. Voltéate, convierte,
que tus caminos se vuelvan al Señor, ¿no? Entonces, abre tu corazón al Señor. Abre tu corazón al Señor. Invita al Señor para que entre en tu corazón. ¿No es cierto? Pídele perdón por tus pecados. Pídele que empiece una vida nueva dentro de ti. Y hasta ese punto, ¿y ahora qué hacemos? Ya le explicamos todo el proceso. ¿Y ahora qué hacemos? Le invitamos a orar. Exacto. Le invitamos a orar, ¿no? Preguntarle, decías tú. Exacto. ser parte de- Y aquí dice, ¿no? Usted puede recibir a Cristo ahora mismo por fe, mediante una oración. ¿Cuál sería la oración? Ahí está. Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida. Te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y por darme vida eterna. Toma el control de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. ¿Expresa esta oración el deseo de su corazón? Si lo expresa, haga esta oración ahora mismo. Falta el circulito, ¿no? Sería Eso viene volver más a- adelante. Sería volver a repetir esta persona esa oración. Claro, entonces yo con esto le puedo decir a la persona, mira, ¿has entendido la situación de tu alma? ¿Lo has comprendido? Muy bien, ahora, hay gente que no lo entiende. Hay gente que te va a discutir, que te va a decir, yo no soy pecador, yo soy bueno, ¿no? Yo no hago mal a nadie, yo no mato moscas, ¿no? Y no podemos convencerlos, porque ¿quién convence? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Pero cuando tú le explicas esto a la gente, cuando tú le dices con claridad, Dios te ama y tiene un plan para tu vida, pero no lo podrás experimentar porque estás viviendo lejos de Dios, porque hay pecado en tu vida. Cuando la gente lo entienda, entonces la gente te va a decir, ¿y entonces qué hago? Dios proveyó una solución que se llama Cristo. Y cuando Cristo entre en tu corazón, tú vas a restablecer tu comunión con el Padre. ¿Quieres hacerlo? Ahora, te vas a encontrar con personas de diferentes tipos, ¿no? Hay gente que te va a decir, sí, quiero hacerlo. Le enseñas la oración y le dices, mira, esta es la oración, léela y dime si eso expresa tu corazón. Si eso expresa tu corazón, entonces vamos a orar juntos. ¿Quién es el que ora? La persona que le está llevando la palabra. La mayoría de personas no sabe orar, la mayoría de personas sabe rezar, que es repetir una oración de memoria. Entonces tú puedes guiarlos. Repetir después de que- Tú puedes decirles, mira, ¿quieres orar? Ok, vamos a orar entonces. ¿Quieres orar tú solo? ¿O quieres que yo ore contigo? Entonces la persona te puede decir, no, ora conmigo. Entonces yo voy a orar y tú andas repitiendo la oración, pero recuerda que lo que hace efectiva la oración no es que tú repitas las palabras, sino que lo creas en el corazón. Entonces hay personas que lo van a hacer. Hay personas que te van a decir, te van a dar alguna disculpa. No, es que déjame pensarlo y todo lo demás. Y tú le dices, ¿qué te impide recibir al Señor? Y entonces si no, bueno, le dice, bueno, está bien, no hay problema. Si quieres hacerlo, cuando quieras hacerlo, entra en la soledad de tu cuarto, arrodíllate y busca al Señor, ¿no? Y hay personas que te van a decir que no, ¿no? Eso, siempre es bueno que pensemos que no está en nosotros el convencer, sino como dijiste, el Espíritu Santo. El Espíritu Porque hay Santo. personas que son muy insistentes, que ya caen antipáticos. Claro. Entonces es la palabra, es la semilla sembrada. Y dejemos que el Espíritu Santo Claro. se lo machaque en el momento que ellos quieran. O sea, no está en nosotros el convencer a nadie. Así es. Solo sembrar la semilla. Ahora, el folletito tiene algunas hojitas más que son, por ejemplo, miren, ¿cómo sabe usted que Cristo está en su vida? Por fe. La Biblia promete vida eterna a todos los que reciben a Cristo. Los sentimientos, es decir, no te dejes guiar por los sentimientos, sino que los hechos, que son la palabra de Dios, guíen tu fe, y no los sentimientos. No se trata que sientas o no sientas, se trata que has hecho un paso de fe basado en la palabra de Dios. Hay gente que dice,
ay, pero no siento nada. Bueno, hay gente que va a llorar, hay gente que se va a quebrantar y hay gente que no, simplemente va a hacer la decisión nada más. Entonces tú le explicas, los sentimientos no determinan si Dios está o no está. Lo que determina es la fe en la palabra de Dios. Y has hecho una oración basada en la palabra de Dios, entonces Dios ha respondido o no ha respondido. ¿No es cierto? Y bueno, va terminando, te dan algunos consejos más. Ahora que usted recibió a Cristo, te explican qué es lo que ha pasado en tu corazón, sugerencias, converse con Dios, recurra a la Biblia, insista en confiar en Dios cada aspecto de su vida, etcétera, etcétera. Y ahí hay que explicar un poco más sobre la vida cristiana. Siempre hay que recomendar asistir a una iglesia para que crezca espiritualmente. Lo que yo recomiendo en estos casos, esto lo venden por internet, ¿no? Yo estaba pensando hacer un pedido a esta es una asociación que se llama Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, que emite estos folletitos. Entonces hacer un pedido para tener acá, para los que quieran. Siempre nosotros los llevábamos, cuando éramos jóvenes y bellos, llevábamos en la billetera, llevábamos uno de estos siempre, ¿no? Y teníamos la oportunidad de compartir el Señor, y ya teníamos esto en la mano, orábamos con la persona y le entregábamos el folleto y lo invitábamos para que venga a las reuniones. Pero un ejemplo tiene la letra muy pequeña, ¿no? Se podrían hacer muy grandes, ¿sí? Yo imagino que sí, claro. Claro. Oye, Carlitos, pues sí sería bien, sí sería bien pedirlos, ¿no? Serían de muy buena utilidad. Creo que sí, ¿no? Y tener uno en la billetera o en la cartera para poder repartir o regalar. Mi pregunta de por qué... Siempre yo he cargado estos y la verdad son de gran utilidad, pero a mí ya se me acabaron, ¿eh? Perfecto, vamos a pedir. Las 4 leyes espirituales. Vamos a pedir, sí. ¿Por qué razón lo preguntaba? Porque si, un ejemplo, yo quisiera darle a mi mamá o ir a Honduras o personas, no sé cómo es, pero que de repente estamos en un bus y no nos da el chance de poder hablar claro. con la persona, por eso decía, se podría regalar. Siempre, siempre. Aparte de eso, también sabes que nosotros usábamos en mi época de juventud, nosotros usábamos tratados, se llama. Tratados son como pequeños folletos con alguna historia, con alguna anécdota, con algún tema, y que eso también se llevaba en la cartera y se regalaba a los chicos, por ejemplo, esto también, ¿no? Estos chicos también pueden servir para regalar. Y yo me acuerdo que siempre que yo me iba a la universidad, en el bus que me llevaba a la universidad, yo en medio de las ventanas metía un tratado, ¿no? Y llegábamos a la universidad y después regresando metía otro. Al día siguiente, cuando llegaba, muchas veces tomaba el mismo bus y ya no estaba el tratado. Entonces imagino que alguien lo sacó para leer, ¿no? Y mucha gente en mi época llegaba a la iglesia por los tratados, porque había un mensaje que le hablaba al corazón. Ahora, lo que estamos hablando es para el estudio bíblico. Cuando estás dando el estudio y te encuentras con una persona, entonces también puedes guiarlo al Señor. Si te das cuenta que no conoce al Señor, ya sabes, por ahí a esta persona tengo que hablarle para llevarlo a los pies del Señor. ¿Ya? Con esto, con este tema, terminamos oficialmente el curso de cómo preparar y dar un estudio bíblico. Todo lo que hemos hablado no sirve de nada si ustedes no lo practican. Especialmente en nuestra iglesia vamos a tener la oportunidad de practicarlo y por eso es importante que desde ahora empiecen. Recuerden que para poder dar un estudio bíblico tienen que estudiar la palabra con anticipación, tienen que recolectar información, tienen que ir preparando sus materiales si es que algún día quieren ser usados por el Señor en algún estudio bíblico, ¿no es cierto? Y eso tienen que hacerlo desde ahora. No esperar a que tengan un estudio bíblico para empezar a estudiar, sino desde ahora prepararse y estudiar la palabra para poder darlo. En la primera lección les dije que cuando entendemos lo que es la palabra de Dios en el corazón de Dios,
cuando entendemos que la palabra, cuando dice la Biblia que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Cuando entendemos que la palabra es útil, que es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Cuando leemos en la palabra de Dios, es tanto valor tiene la palabra de Dios que Apocalipsis termina diciendo que no se le debe ni añadir ni quitar nada a la palabra. Entonces entendemos el privilegio que es enseñar la palabra. Y si queremos enseñarla como Dios quiere, entonces debemos empezar a estudiarla como Dios quiere que la estudiemos. Les mencionaba que a nosotros, en la iglesia de nosotros, y bueno, para los que están conectados ahorita en el internet, quizás en el futuro quieran participar. Y lo que vamos a ver ahorita es cómo vamos a participar en este sentido. En nuestra iglesia vamos a empezar un método de iglesias celulares. Hemos hablado de que nuestra iglesia ha trabajado y hemos tenido cultos durante todos estos años y hemos alcanzado a un grupo de personas. Y siguiendo la enseñanza de Einstein, no podemos esperar nuevos resultados si siempre repetimos el mismo experimento. Si seguimos haciendo las mismas cosas que hemos hecho hasta ahora, es probable que tengamos los mismos resultados que hemos tenido hasta ahora. Por eso hemos decidido nosotros que vamos a empezar un ministerio de iglesias celulares, grupos celulares en casas. En este momento estamos estudiando cómo vamos a hacer estos estudios bíblicos. Es decir, los miércoles que estamos estudiando, Colosenses, cuando terminemos Colosenses, vamos a esperar un ratito que terminen, no están escuchando el estudio. Entonces, cuando terminemos el estudio de Colosenses, probablemente vamos a empezar este nuevo método de iglesias celulares. Eso significa que vamos a tener un estudio preparado, pero va a ser explicado muy brevemente, quizás 15 o 20 minutos de explicación. Y a partir de ahí, en las diferentes iglesias celulares, van a desarrollar el material, van a recibir un material para que lo desarrollen. En las iglesias que han adoptado la visión celular, han crecido exponencialmente, alcanzando a miles de personas para Cristo, permitiendo que la mayoría de los creyentes puedan utilizar y desarrollar sus dones espirituales. Esto es importante porque la iglesia celular aumenta la capacidad para que la gente use sus dones. Si el pastor es el que siempre da los estudios, en cada estudio bíblico, el pastor es el único que aprende, los demás solamente escuchan. Pero en las iglesias celulares, todos tienen posibilidades de usar sus dones. Porque la iglesia celular va a tener como objetivo, punto 1, edificación de los creyentes. Las personas en esa célula tienen la responsabilidad de cuidar la edificación de los creyentes. Punto 2, intercesión unos por otros. Vamos a tener tiempo para interceder unos por otros. Punto 3, consejería. La consejería se va a dar a nivel de célula, a nivel celular, ¿no? Punto 4, también vamos a tener tiempo de compañerismo para compartir nuestras cargas, nuestros problemas, etc. Y punto 5, siempre la célula va a ser un medio de evangelización. Entonces, por eso es que ustedes van a estar preparados y ya estamos preparando para que en el futuro algunos de ustedes comiencen a dirigir células. El punto está en que cada persona de la célula pueda convertirse en el futuro en un líder de célula.
Es decir, ustedes van a asumir esa responsabilidad. No es opcional. Así va a ser. Es decir, el que no quiera participar de las células va a quedarse prácticamente fuera de la visión de la iglesia. Está el don también. Sí, no, la iglesia celular es el complemento entre todos. Hay gente que tiene don de enseñanza, pero va a haber gente que tiene para edificar, para aconsejar, para ayudar, entre todos van a orar, etc. Cuando esa célula crece, porque tiene como objetivo evangelizar también, cuando esa célula crece, llega un momento en que se multiplica. Y de esa manera, multiplicando las células, es que vamos a poder alcanzar a muchas más personas para Cristo antes que el Señor venga por su iglesia. Entonces, hay algunas preguntas. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Y ahora sí abrimos panel. El que quiera hablar, levante la mano. Los que están sin pantalla, conecten su pantalla para poder verles. Y a ver, sí, pregunta. No. Okay. ¿Pregunta? ¿Hay alguna pregunta acá? Ninguno. ¿Allá? Yo tengo, pastor. A ver, Carlitos, pregunte. Yo es más que una pregunta, pastor, es como un testimonio personal y podría tocarlo como a nivel de la familia. Es que precisamente cuando a nosotros nos compartieron de la palabra y que fuimos salvos, hubo un seguimiento. En el caso de lo que estoy comentando fue directamente con el pastor de la iglesia a la que posteriormente asistimos. Entonces, por parte de ellos hubo un seguimiento con nosotros, pero muy puntual. O sea, ellos cada sábado estaban en nuestra casa en México, cada sábado y cada sábado y cada sábado. Y de repente llegó a pasar algunos meses y ya nos congregábamos en el departamento donde vivíamos, alrededor hasta de unas 40 personas o algo así. Entonces, lo menciono porque veo que en ocasión, usted bien lo dijo, el que convence pues es el Espíritu Santo, y tienes las formas precisamente para traer a los pies de Cristo a quienes reciben precisamente la palabra. Sí. Y ahí yo me pongo de repente a pensar en si no hubieran tenido ese seguimiento, o sea, realmente qué hubiera sido con nosotros, porque nosotros tomamos decisión y todo, pero no todas las personas, por ejemplo, de esas 40 que nos llegábamos a reunir, al día de hoy, pues están firmes en las cosas de Dios. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo nos debe de guiar también cuando a una persona hay que darle un seguimiento. Me refiero a no solamente compartirle, sino si la persona se presta, se puede visitarle. A veces no tiene forma de llegar a la iglesia y hay que ir por ella y hay que llevarla. O sea, implica ese tipo de compromisos también. Así es. Ese es el modelo de Jetro, el suegro de Moisés. Moisés tenía mucho trabajo, ¿no?, guiando al pueblo, y todo el mundo le consultaba a Moisés. Y el pobre Moisés estaba muriendo, ¿no? Y entonces consulta con Jetro, su suegro, y su suegro le explicó el modelo piramidal, ¿no? Que él no tenía por qué estar atendiendo todos los casos, sino que dividieran al pueblo en grupos más pequeños. Y en esos grupos pequeños poner líderes, y grupos más pequeños, etcétera. Y que la gente tuviera acceso desde abajo a sus líderes, y si el problema es más complicado, subían un nivel, y si el problema es más complicado, subían un nivel, y si la cosa era grave, entonces llegaban a Moisés, ¿no? Entonces, el sistema piramidal de consejería es el mejor modelo de discipulado. Por eso, para mí, este modelo de las iglesias celulares va a ser genial, porque los que quieran participar de las iglesias celulares no solamente se convierten en participantes, sino también se convierten en discipuladores, ¿no? Porque tienen que cuidar de la misma gente de la célula, aprenden a orar juntos, van a encontrar dentro de la célula personas que tienen diferente nivel de fe,
y esto va a ayudar para que las personas también aconsejen, dirijan, enseñen, y probablemente con algunos, por ejemplo, nuevos creyentes, haya que tener estudios aparte sobre doctrinas fundamentales, etcétera, ¿no? A mí me encanta el modelo de las iglesias celulares porque permite a más personas participar y ayudar en el crecimiento de la iglesia usando de sus dones. Me parece genial. Nosotros vamos a implementarlo para que todo el mundo pueda participar. Acá tenemos una pregunta. Francisca, ¿estabas levantando la mano? No. ¿No? Más bien quería como un consejo, ¿no? ¿Ya? Yo tengo personas cercanas a mí, familias, que no quieren creer, pero a la vez como que creen. ¿Ya? Y entonces cada que tienen un problema, ellos me mandan a mí a orar por ese problema. ¿Ya? Que ore por eso, tía, ore por esto. Y entonces yo les digo, pero también yo le escucho a ellos, pero entonces no quieren orar, me mandan a mí. Sí. Y a veces me cargan de sus problemas y yo no sé cómo reaccionarle, qué decirle a ellos, como en este caso, pues, ¿no? ¿Cómo yo podría reaccionar con ellos? Siempre orando por ellos, porque cuando te piden que ores, significa que en el fondo creen que tú tienes una relación con el Señor, y esa es la puerta. Esa es la puerta para que en algún momento, cuando ellos realmente necesiten del Señor, te busquen y terminen entregándose al Señor. Recuerda tú que la conversión es cosa del Espíritu Santo. Así que nosotros oramos, cuando ellos nos piden que oramos, pero siempre busquemos compartirles la palabra de alguna manera. Algún folleto, algún video, alguna prédica, ¿no? Algo que ellos puedan en alguna manera escuchar, ¿no? Pero de esa manera el Señor va hablando. Shari, ¿tenías la mano levantada? Bueno, sí, era como también un comentario, ¿no? Que en todo caso lo veo como que volvemos a la iglesia primitiva, ¿no? Me pongo a pensar en cómo poco a poco, en la época de Jesucristo, pues se iban reuniendo así por grupos y como se están poniendo las situaciones, como ya estamos con el mundo en contra, ¿no? Vamos a llegar al punto que de repente llegamos a tener estas reuniones hasta en forma secreta, ¿no? Como lo están haciendo ya en algunos países. Entonces, me parece maravilloso que desde ahorita ya estemos preparados para eso y preparemos a más para que afrontar esas situaciones, ¿no? Así es. Es muy probable. Es volver a lo primitivo, ¿no? A lo el domingo pasado fue, o el domingo antepasado, Facebook nos bloqueó nuestro culto. Estábamos emitiendo en vivo y al principio habíamos puesto una música que aparentemente es de alguna asociación cristiana que no quiere que se use su música. Entonces nos bloquearon todo el video, no solamente la parte de la música, sino nos bloquearon todo. Y en realidad, aunque está bien que si la música tiene derechos de autor, pues hay que respetar y todo, en el momento en que Facebook quiera bloquearnos, nos puede bloquear. Ya hay personas que hablan sobre ciertos temas incómodos, como es esto del aborto o el esto de la comunidad transgénero. Eso, todo eso. Entonces, y que después los bloquean, automáticamente los bloquean. Entonces, es probable que en el futuro, cuando la cosa comience a empeorar, vamos a comenzar a recibir este tipo de prohibiciones, y la única manera es que tenemos que desarrollar desde ahora este método de iglesias celulares para poder sobrevivir, ¿no? Entre todos, como una pirámide. Entonces estemos orando por ello. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguien más levantó la mano? Mónica. Acá. Que como líderes que estamos preparándonos para ser líderes, también debemos de salir de nuestra comunidad y poder acercarnos a las personas que no pueden llegar a la iglesia o ¿cómo se llama? Ser parte de una reunión o de un culto en casa, ¿no? Sí. Y ofrecernos para ir a darles estudios bíblicos. Sí. ¿No? Sí. En su casa. Exacto. ¿No? Y no solamente en su casa, puedes reunirte pues, en el trabajo, en un parque, en un café, ¿no?
Este domingo tenemos reunión con la Junta Directiva y estoy planteando algunas actividades para el año, y entre ellas vamos a tener una capacitación con un amigo que se llama Richard Houston, que él ha desarrollado materiales con evangelismo relacional, se llama. Evangelismo relacional es lo que utilizaba nosotros cuando éramos jóvenes en Young Life, que era evangelismo personal, es decir, por medio de relaciones personales, ¿no? Por medio de contacto personal. Evangelizamos a la gente con nuestro testimonio, con nuestras vidas, y entonces él está ofreciendo darnos ese curso por Zoom, ¿no? Porque él vive en Estados Unidos, así que es una de las cosas, aprender a hacer evangelismo relacional y luego discipulado, cuidando de la gente. Entonces Dios pone en tus manos a esas vidas, ¿no? Y esto es importante porque los pastores no tenemos que ser los acaparadores del ministerio, ¿no? Es decir, que no se puede hacer nada si yo no estoy ahí, no, tampoco. Entonces, si Dios pone en tu camino personas que puedes llevar al Señor, también son personas que puedes edificar en el Señor. Y todo esto, por eso de los grupos celulares va a ser genial, ¿no? Maravilloso. Otra pregunta, sí. ¿Y cómo podemos hacer por material y por material para, si quieres, llegar a gente suiza? ¿Cómo podemos hacer para llegar a gente suiza? Por el material. Debemos conseguir de alguna manera pues material en alemán, ¿no? Y tenemos que pensar en el futuro que va a pasar con la iglesia, ¿no? La mayoría de iglesias latinas o hispanas luego terminan integrándose y convirtiéndose en iglesias o suizas o internacionales, ¿no? Hay que ver si eso es lo que queremos hacer nosotros o mantener nuestra identidad hispana, y siempre hay la posibilidad de abrir iglesias en alemán, en italiano, en francés. O sea, porque yo digo, por mi trabajo, por claro, donde me muevo, tienes siempre el contacto con la gente suiza. Claro, en otras iglesias utilizan la traducción, ¿no? Equipos de traducción para cuando llega la visita, ¿no es cierto? Hay que ver si eso es útil, pero con el tiempo vamos a tener que pensar en esa situación. Los idiomas. ¿No tienes la posibilidad de esos folletitos pequeños de pedirlos en alemán? Creo que sí, habría que averiguar, habría que investigar, ¿no? O, por ejemplo, un simple, sencillo folleto, tratado. Sí, como para poder orientar en una célula, ¿no? Sí, todos esos materiales vamos a desarrollar. En alemán, ¿no? En alemán. ¿Tú quieres una célula en alemán? ¿Quieres abrir una célula en alemán? Es que tendría un par de personas, las cuales genial, estaba hablando con ellas. Genial. Y necesitaría algo más ya. Visualizar. Hay mucho material en alemán. Pero no mucho, ¿sabes? Algo sencillo. Sí hay. Sí, ya lo hay en alemán. Sí. De hecho, ¿te acuerdas que compramos en alemán también hace tiempo? Sí. Carlitos. Julita, levantaste la mano. ¿Qué querías preguntar? Sí, yo quería hacer un comentario acerca de lo que dijiste, que las personas que no se incluyan a las células, que entonces prácticamente van a estar fuera de la iglesia, ¿no? Sí. A mí me parece eso muy duro porque, por ejemplo, en mi situación, tú sabes que a veces trabajo de noche, ¿no? No, ese no es el problema. Y yo no escojo los días. No, me refiero a las personas que se van a involucrar en el programa. O sea, no, obviamente por trabajo va a haber ciertas limitaciones siempre, no todo el mundo va a disponer, pero la idea es que la iglesia va a tener una metodología de trabajo y la idea es que todo el mundo en la iglesia se involucre en esta metodología para poder utilizar sus dones y talentos. Normalmente por el trabajo sí hay disculpas, obviamente cuando no puedes participar porque tienes que trabajar, ¿no? Pero sí es entendible. ¿Ok? Ok. Gracias. Bueno, ¿una pregunta más? Neisa ha estado calladita, no tiene algún... Bien, espero que este curso les haya servido. He tratado de preparar lo mejor posible y estamos listos para servir si alguno tiene preguntas. Sí. ¿A qué hora comemos las empanadas? ¿A qué hora comemos las empanadas? Es una buena pregunta. Ahorita terminando nomás, ahorita vamos a cerrar con el internet para no antojarles.
Oye, y luego empezamos qué a bárbaro, distribuirlos. y todavía lo comenta. Y ahorita distribuimos los tamales y las ¿Qué empanadas. pasa, ya? Vayan calentando el arroz con pollo, ¿ya? Yo no fui para no contagiarlos, así que me guardan para el domingo una. Bueno, vamos a orar para terminar este estudio. Señor, gracias por este tiempo y gracias por lo que hemos aprendido. Pedimos que a cada persona que escuchó le pongas en el corazón convertirse en instrumento tuyo para enseñar la palabra. Padre, que no esperemos a que nos den un grupo de estudio, porque si tú nos guías, podemos empezar desde ya a orar para abrir un estudio bíblico en nuestras casas. Gracias, Señor, te bendecimos por ello en el nombre de Jesús. Amén y amén.